eliminando el dolor a golpe de pensamiento. En los capítulos anteriores hemos utilizado la parábola de que la mente es como un supercomputador. La realidad es que las computadoras se diseñaron tomando como modelo el cerebro humano, tanto de forma consciente como subconsciente. Veamos entonces cómo está estructurada físicamente nuestra computadora cerebral, nuestro cerebro, el que yo llamo nuestro biocomputador. El cerebro se estructura en 3 partes: hemisferio cerebral izquierdo, hemisferio cerebral derecho y médula espinal. Cada una de esas 3 partes está especializada en un tipo de tareas. Dentro del cráneo tenemos ambos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo está especializado en las operaciones lógicas. Con este hemisferio es con el que sumas, restas, multiplicas, piensas de forma lógica y razonas. El hemisferio derecho está especializado en operaciones analógicas, creativas. Con este hemisferio es con el que visualizas, sientes, imaginas, sueñas, etc. La médula espinal está en el interior de la columna vertebral, bajando desde el cráneo por toda la espalda. Es una especie de piloto automático que ejecuta tareas sencillas, pero muy importantes, automáticamente. Tareas como el latido del corazón, la respiración, la tensión arterial y otra serie de tareas que te explicaré más adelante. Para realizar esas tareas, la médula espinal se apoya en el sistema nervioso vegetativo, que se divide en el sistema simpático y el sistema parasimpático. De hecho, el funcionamiento de tu biocomputador es muy parecido al de una computadora normal. Tiene una tarjeta gráfica, de hecho tiene 2 tarjetas gráficas, una en cada hemisferio cerebral, situada en la parte trasera del cerebro, en la nuca. Los ojos son las webcam del cerebro, y se unen por medio de un cable, el nervio óptico, con su tarjeta gráfica en la parte trasera del cerebro, donde la nuca. Por cierto, que el ojo izquierdo es controlado por el hemisferio derecho. Y el ojo derecho está controlado por el hemisferio izquierdo. El cerebro también tiene una tarjeta de sonido, que está colocada en los laterales del cerebro. Los oídos se comunican, mediante un cable nervio con esa zona del cerebro. El sentido del gusto y el olfato son controlados por la parte interior media del cerebro. El sentido sensitivo, tacto, dolor, movimientos de músculos, etc., está colocado en la coronilla, la parte central alta del cerebro. La parte frontal del cerebro, la que está cerca de la frente, se ocupa de las tareas típicas de cada hemisferio. En el caso de ser el hemisferio izquierdo, ahí es donde se procesa el pensamiento lógico. En el caso de ser el hemisferio derecho, ahí es donde se procesan las visualizaciones, la creatividad, las nuevas ideas, etc. Ambos hemisferios se comunican entre sí por una gran cantidad de pequeños nervios que los conectan. Además, se comunican con la médula espinal por medio del bulbo raquídeo. La médula espinal es como un ordenador de apoyo que se ocupa de manejar las funciones vitales, y algunas otras, como la respiración, los latidos del corazón, la tensión arterial, el funcionamiento del estómago, etc. Función que realiza por medio del sistema nervioso vegetativo, el cual se divide en el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el encargado de tensar tus músculos. Cuando tensas los músculos de un brazo para levantar una carga pesada, es el sistema simpático el que está mandando, por medio de los nervios, la señal eléctrica que finalmente tensa esos músculos y te permite hacer fuerza. Además, el sistema simpático es el acelerón, pues es el que se encarga de soltar la adrenalina que causa la respuesta a luchar o huir. El sistema simpático es un grupo de, llamémosle, nervios, que está situado en la zona media de tu columna vertebral, en el exterior, a los lados de tu columna. Si tocas ahora la parte de tu columna, en tu espalda, que está a la altura de la boca del estómago, verás el centro del sistema simpático.
unas vértebras hacia arriba y otras hacia abajo, se extiende el sistema vegetativo simpático. Cuando se activa el simpático, sentimos la respuesta pelear o huir, que en nuestra sociedad se llama agresividad, ogrura, estrés, miedo o pánico. El sistema parasimpático es el contrario al simpático, y es el que relaja. El sistema parasimpático está situado en la parte superior de la columna vertebral, a los lados, y en la parte inferior de la columna, siempre a los lados, como rodeándola. Observa que el sistema parasimpático está como rodeando al sistema simpático. El simpático es el que lanza la adrenalina, que es la hormona que se usa en las emergencias y que quema el cuerpo. Tal parece que para impedir que un incendio llegue a destruir el cuerpo, hay dos bomberos parasimpáticos, uno arriba y otro abajo, listos para enfriar el simpático. Cuando se estimula el parasimpático superior, sentimos felicidad, amor y fe. Cuando se estimula el parasimpático inferior, sentimos relajación, sexualidad y entusiasmo. ¿Por qué digo que el parasimpático es como dos bomberos? Todos estamos de acuerdo en que vivimos en un mundo acelerado. Las ciudades, el tráfico, los problemas del día a día, hacen que nuestro organismo acumule lo que llamamos estrés. Todos sabemos que demasiado estrés es perjudicial para nuestra salud. Pero, ¿qué es exactamente el estrés? Biológicamente hablando, tener estrés significa que nuestro sistema nervioso vegetativo simpático se sobreexcita, y que, por tanto, nuestro cuerpo comienza a bombear adrenalina, hormona producida por las glándulas suprarrenales, situadas en nuestra cintura, justo encima de los riñones. Cuando esto ocurre, la adrenalina modifica el estado de nuestro cuerpo, las venas decomprimen, vasoconstricción, aumentando la tensión arterial, la cantidad de sangre y oxígeno que llegan a los órganos y al cerebro disminuye. Al llegar menos nutrientes al cerebro, este empeora su rendimiento, llegando incluso a desconectar ciertas zonas vitales para nuestro raciocinio, lo que produce despistes, errores y bajo rendimiento. También los músculos se tensan, las defensas biológicas disminuyen dejándonos más vulnerables a las enfermedades, la boca se seca, la respiración se acelera, el pulso se dispara y a la par que el corazón late más deprisa, el cerebro, ahora medio desconectado, también trabaja a un ritmo demasiado acelerado, trabajando a una velocidad en ciclos por segundo, hercios, totalmente innatural y desastrosa. Tanto es así que si el cerebro llega a alcanzar ondas de entre 20 a 43 hercios, registradas por encefalograma, percibimos una sensación de miedo, estrés, ansiedad o pánico. Es más, si se bombea demasiada adrenalina al cuerpo y el cerebro aumenta tanto su velocidad que supera la barrera del individuo, que dependiendo de la persona varía desde los 20 hasta los 40 Hz, se produce un ataque de pánico, que puede producir la muerte por ataque cardíaco o parada cerebral. Y aun cuando no se llegue a la muerte, siempre que la adrenalina se está bombeando al organismo, este está en un estado acelerado, un estado derrochón en el que está quemando y desperdiciando sus preciosos recursos naturales. ¿Y qué se puede hacer? Es necesario pisar el freno, para conseguir que el cuerpo deje ese estado derrochón, y pase a estar en un estado relajado de regeneración durante el que se estabilizará y curará de forma natural. Esto se consigue por medio de relajar el sistema nervioso simpático, y activando su contrario, el sistema nervioso parasimpático. Pues el cuerpo solo se regenera cuando está viviendo un predominio parasimpático. Cuando el cuerpo alcanza un predominio parasimpático, entonces disminuye la adrenalina en el cuerpo, produciéndose su contraria, la noradrenalina. Se estabiliza el ritmo metabólico, el corazón se relaja y late en forma más tranquila y sana, la tensión se estabiliza, los capilares y las venas del cuerpo se vasodilatan, incluidos los capilares cerebrales,
aumentando de esta forma el riego sanguíneo en todo el cuerpo, mejorando la regeneración de todas las células, tejidos, órganos y músculos. Aumentan las capacidades intelectuales, pues al recibir el cerebro más oxígeno y nutrientes, este vuelve a conectar ciertas partes que se mantienen desconectadas en presencia de la adrenalina. Al mismo tiempo, las ondas cerebrales recuperan su equilibrio natural, el coeficiente intelectual aumenta, nuestra capacidad de resolver problemas se ve multiplicada, nuestra lucidez se dispara, y alcanzamos un estado mental plenamente equilibrado. Mejoran los reflejos y se recupera la tranquilidad y la felicidad. Repasemos. Disponemos de un sistema bioinformático muy desarrollado, de una tecnología exquisita. Tenemos un biocomputador lógico. Hemisferio izquierdo. Un biocomputador creativo. Hemisferio derecho. Y un piloto automático. Médula ósea y sistema simpático y parasimpático. Ese es el hardware de tu biocomputadora, es el soporte físico. Y todo soporte físico funciona con electricidad, impulsos nerviosos eléctricos, y a cierta frecuencia, velocidad. Esa frecuencia se mide en hercios. Un hercio es una operación por segundo. Por ejemplo, si tu corazón latiera una vez al segundo, iría a 1 hertz. Y latiera 20 veces, iría a 20 hertz, ¿captas la idea? Los ordenadores normales, en los que ejecutas el Windows y todo eso funcionan a velocidades entre 33 millones de hercios por segundo y 2000 millones de hercios por segundo. Nuestro cerebro trabaja entre 2 y 40 hercios por segundo. Naturalmente, quizás me dirás, ¿entonces es más rápido un ordenador que el cerebro humano? Todo lo contrario. Porque tu ordenador tiene un solo microprocesador, mientras que en tu cerebro hay millones y millones de ellos, trabajando en equipo. De tal forma que el rendimiento es muy superior. Por ponerte un ejemplo. Si un microprocesador de un ordenador de sobremesa pusiera un grano de arena sobre tu escritorio, por cada hercio, en un segundo obtendríamos un montoncito de unos 2000 millones de granos de arena, ¿cierto? Esto, hablando en plata, significa que obtendríamos un montón de arena de, más o menos, aproximando, tu altura y tu peso. Sin embargo, si todas tus neuronas, trabajando en equipo, pusieran un grano de arena sobre tu escritorio, por cada hercio. En un segundo obtendrías un montón de arena de... ¿Te imaginas? Calcula. Como una mesa. Mayor. Como una montaña. Aún mayor. Sería como un planeta de grande. Así de enorme es la diferencia. Así pues, vemos que el cerebro trabaja a un ritmo trepidante por cada segundo, aunque solo sean 15 hercios, conseguimos realizar procesos de información de proporciones increíbles. Es esa la razón por la que decimos que las capacidades del cerebro son ilimitadas. Porque, proporcionalmente hablando, un planeta entero es algo casi ilimitado para un ser humano. Veamos cómo funciona el cerebro. Las personas normales trabajan entre 14 y 40 Hz normalmente. Siendo más precisos, normalmente mantienen entre 18 y 21 Hz el hemisferio izquierdo, lógico, y bastante más bajo el lado derecho, creativo. Hay que recordar que el lado creativo es el que se encarga de sentir el amor, la felicidad, el entusiasmo. Por eso la gente normal es infeliz, porque su lado creativo está apagado, mientras que su lado lógico está demasiado activado. Cada hemisferio cerebral puede ir a un número de hercios distinto al del otro lado, de hecho, por desgracia, eso suele ser lo común. El sistema simpático está muy relacionado con el hemisferio lógico, izquierdo, tanto que casi podríamos decir que el hemisferio lógico es el que controla el sistema simpático, solo casi. Lo cierto es que la activación del hemisferio izquierdo
se relaciona casi directamente con la activación del simpático. De esta forma, cuando superamos los 14 Hz en el hemisferio lógico, empezamos a estar atentos, por lo que se comienza a producir un poco de adrenalina. Si llegamos a los 16 pasamos a estar alerta. Si llegamos a los 18 empezamos a ponernos nerviosos, aumentando la adrenalina. Si llegamos a los 20 tenemos miedo, forzando aún más y más la adrenalina. Si superamos los 21 y llegamos a la barrera del individuo, que oscila entre los 21 y los 40 Hz, dependiendo de la persona, entonces quedamos tan inundados de adrenalina que el cerebro se bloquea y entramos en un ataque de pánico. Si subimos un hercios más ese nivel, entonces se puede causar la muerte. El sistema parasimpático está muy relacionado con el hemisferio creativo, derecho, tanto que casi podríamos decir que el hemisferio creativo es el que controla el sistema parasimpático, solo casi. Lo cierto es que la activación del hemisferio derecho se relaciona casi directamente con la activación del parasimpático. De esta forma, vamos sintiéndonos cada vez mejor, primero alegres, luego felices, luego sentimos amor, luego fe y finalmente, volamos, literalmente, pues el vuelo yógico es un suceso que se realiza cuando el lado creativo supera los 20 Hz y el lógico se mantiene a 2 Hz. Aquí tenemos que apuntar que no hay tanta relación directa entre el lado derecho y el parasimpático, porque el parasimpático tiene dos partes. Si se activa el parasimpático inferior, nos sentimos primero relajados, luego nos sentimos atractivos, luego tenemos ganas de sexo y finalmente estamos muy entusiasmados. Si es la parte superior la que se activa, entonces primero se siente alegría, luego felicidad, luego amor, después fe y finalmente se alcanza el estado de iluminación. Como ves, la naturaleza fue realmente sabia al proporcionarnos dos seguros distintos para poder frenar y evitar la tragedia a tiempo. Por esta razón, lo correcto es alcanzar ambos sentimientos positivos al mismo tiempo. El que tantas filosofías desprecien uno u otro lado, es porque solo saben activar uno de los lados al mismo tiempo, inferior o superior, y es de esa ignorancia de donde surgen sus negruras personales, ya sean contra el sexo o contra la fe. Por así decirlo, el bombero de abajo apaga la parte inferior del simpático, y el bombero de arriba apaga la parte superior del simpático. Así que si queremos apagar todo el fuego del infierno tendremos que usar a ambos bomberos. ¿Por qué utilizo la palabra infierno? La utilizo justamente porque aquellas personas que viven un infierno en vida, un infierno de miedo, ansiedad, estrés, depresión, etc., se lo están autocausando por un exceso de estimulación simpática. Estas personas necesitan aprender a echar el freno, aprender a activar su sistema parasimpático para poder apagar el infierno y disfrutar de la vida. Cómo hacer esto se enseña más adelante en este mismo curso con la estrategia mental de la biorelajación. Sin embargo, ten muy en cuenta que esto no quiere decir que el simpático sea malo. Usado correctamente es un don de la naturaleza. Es como un cuchillo se puede usar para algo muy bueno, hacer un bocadillo, o algo muy malo, matar a una persona. El cuchillo en sí no es bueno ni malo. Todo depende del uso que le des. ¿Comprendes? De la misma forma que con el cuchillo, el sistema simpático no es malo ni mucho menos. Es el uso que le damos normalmente en Occidente el que es malo. Pero en sí, el simpático es muy bueno. Por ejemplo, el simpático es el que hace que tu corazón se contraiga y lata cada segundo. A cada segundo, el sistema simpático contrae tu corazón. Acto seguido el parasimpático lo relaja, eso crea un trabajo en equipo que consigue que tu corazón lata y sigas vivo. Si te arrancaran el simpático, ¿te imaginas qué le ocurriría a tu corazón? De igual forma, si abusamos de él, y aceleramos el simpático en demasía, entonces el corazón latirá demasiado deprisa, se gastará y... Así pues, lo correcto es usarlo con moderación. Repasemos. El subconsciente es un poderoso superordenador. El hemisferio lógico influye sobre el sistema simpático con su velocidad, hercios. El hemisferio creativo influye el sistema parasimpático con su velocidad, hercios.
Y además, tienes un piloto automático que se encarga de cosas vitales, como el latir del corazón, la respiración y otra serie de cosas muy importantes que aprenderás más adelante. Ahora sabemos que el cerebro es un supercomputador que ejecuta estrategias mentales, las cuales se activan con anclajes. Las estrategias mentales dan una forma física a las estrategias naturales por medio de realizar procesos cerebrales y acciones físicas que producen unos u otros resultados. Naturalmente, la calidad de esos resultados depende de lo óptima que sea esa estrategia mental para ese asunto. Así pues, unas estrategias mentales pueden dar unos excelentes resultados para unos aspectos de la vida y desastrosos para otros. Por ejemplo, un fiscal con una buena estrategia mental para interrogar tendrá unos buenos resultados en su trabajo, pero si usa esa misma estrategia mental para el amor, ¿qué crees que conseguirá? Richard Bandle, uno de los creadores de la PNL, tuvo la ocasión de experimentar y estudiar a más de 100.000 sujetos personalmente, y millones por medio de sus seguidores. Como resultado de su experiencia, él asegura que la persona media tiene solo 4 estrategias mentales, las cuales usa para todo. Las personas excepcionales, como los triunfadores, los genios y los sabios, tienen docenas y cientos de estrategias mentales, pero los fracasados y las personas normales tienen solo 4. ¿Te das cuenta de cuál es el problema? Con tan pocas estrategias mentales, es casi imposible que una persona media pueda triunfar, pues cada tipo de estrategia mental da unos resultados específicos. La gente necesita más estrategias mentales para poder tener una vida mejor.